todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Por supuesto, agradecer desde ya y ya vamos a presentarla a nuestra expositora que nos acompaña el día de hoy, Carolina Cruz, y saludar también a la doctora Pilar Ulloa, directora de Escuela de Agronomía. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en esta jornada de conmemoración del 8 de marzo que todos los años realizamos en ambas escuelas, tanto en agronomía como en medicina veterinaria, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha que nos invita a reflexionar y que es una buena oportunidad para reflexionar sobre también el compromiso con la equidad de género, el respeto, la construcción de espacios también más justos e inclusivos en todos los ámbitos de la sociedad, y este, por cierto, es uno importante que todos los años queremos abordar. Así que hoy día nos convoca una instancia significativa y tenemos el privilegio de contar con Carolina Cruz, ingeniero agrónomo y agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, presidenta o vicepresidenta, según vi ahí nos confirma Carolina, de la Asociación de Uva de Mesa de Chile, y miembro del directorio también de la Sociedad Nacional de Agricultura. Así que hola Carolina, muchas gracias por acompañarnos y, y bueno, y compartir tu experiencia, tus conocimientos, y yo creo que sobre todo esta mirada en torno a los desafíos que actualmente tenemos que enfrentar todas las mujeres, ya sea en la ciencia, en la academia, pero también en el ejercicio profesional, y ahí desde el punto de vista agronómico, con toda esa experiencia, va a ser muy interesante escucharte y conocer en qué estamos hoy en día. Así que bueno, agradecer a todas las estudiantes, a los académicos y académicas que nos acompañan, por supuesto a los egresados y egresadas que también nos acompañan de las diferentes cohortes. Importante, ojalá, aprovechar esta instancia para abrir las conversaciones, visibilizar todas las trayectorias y bueno, por supuesto también reconocer los avances, que yo creo que es muy importante. Hemos tenido avances bien significativos en los últimos años en el mundo y por supuesto en nuestro país también, pero también identificar ciertas brechas que todavía persisten y que debemos abordar con responsabilidad. Así que este 8 de marzo, que ya pasó, pero que siempre aprovechamos el mes de marzo, ¿no es cierto?, para conmemorar este día, es una invitación también a seguir transformando nuestras prácticas y ser cada vez una mejor institución. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, y ahora les dejo a Pilar Ulloa, que seguramente quiere saludarlos también, para continuar con Carolina. Eso, gracias Lorena. Buenos días a todos, buenos días a todas, estudiantes, académicos, público en general. Les agradecemos la instancia, les agradecemos por su tiempo y por poder conectarse. Estamos conmemorando el 8 de marzo, ¿cierto? Como decía la decana, el Día Internacional de la Mujer. Y justamente nos reunimos en esta oportunidad con una excelente expositora, Carolina Cruz, ¿cierto? Para reflexionar sobre los avances, los desafíos y las oportunidades también en torno al liderazgo femenino, ¿cierto? Eh, bueno, se abordarán dentro de la charla cómo el talento, más allá del género, se convierte en un motor clave para el desarrollo también de nuestra sociedad y los sectores productivos como el agro o la agronomía. Así es que los invitamos a todos a escuchar con atención esta valiosa mirada que nos va a compartir Carolina en esta presentación. Así que muchas gracias. Carolina. Carolina, todo Ok, tuyo, Carolina. obvio. Ok, bueno, pero muy buen lunes a todos los que están conectados. Quiero iniciar mi presentación dando las gracias a la Universidad de la América, porque a Pilar, Lorena, Karen, por supuesto, porque creo que la principal forma de empezar a abordar temas de liderazgo femenino es visibilizar. Y sobre todo cuando es a través de las universidades, esto adquiere, ¿no es cierto?, un peso específico más importante. Así que muchas gracias por la oportunidad. Lo primero, quiero partir mi presentación desde lo macro, más bien contextualizando un poco las cifras y después yéndonos ya a aspectos más específicos. Lo primero es decir que en el mundo, ¿no es cierto?, somos 8.200 millones de habitantes
donde el principal o el porcentaje más alto está ocupado por hombres, un 50,3%, como pueden ver en la diapositiva, versus un 49,7% mujeres. La verdad es que no es que haya una diferencia tan importante, pero a nivel mundial esto está muy marcado por la población importante de India y China, que marcan por su cantidad de habitantes la tendencia y es donde hay más presencia masculina. En el caso de Chile, en el último censo, ¿no es cierto?, que está proyectado para junio 2026, seremos un poco más de 20 millones de habitantes y aquí la situación es a la inversa, tenemos un 51,5% más de mujeres que de hombres. Obviamente esto está muy marcado por la mayor esperanza de vida que tienen hoy día las mujeres, que hace que, a pesar de que existe mayor natalidad de hombres, al igual que en el mundo, la persistencia o más bien la esperanza de vida de las mujeres es mucho más alta y eso hace que los números cambien en el tiempo. Respecto a la participación y ocupación laboral, tal como lo nombraba inicialmente Pilar y Lorena, existen brechas. Estos son los datos de Chile en las últimas décadas, donde la tasa de participación laboral solamente alcanza un 53,4% en el caso de las mujeres y un 72% aproximado en el caso de los hombres. Es decir, ahí tenemos una brecha de prácticamente más del 18% de participación más masculina en el trabajo. Y esto obviamente está condicionado por lo que todos sabemos, ¿no es cierto?, las labores asociadas a las mujeres en los cuidados tanto de los niños como de adultos, y la imposibilidad muchas veces de oportunidades que permitan acceder a trabajos con mayor flexibilidad. La otra gran brecha es la brecha salarial. Esto es el promedio neto mes de un chileno o una chilena en el 2025, en la última estadística, donde efectivamente se mantiene casi un 24% de diferencia entre lo que ganan hombres o mujeres versus hombres. ¿Ya? Entonces, esas son realidades que hoy día son persistentes en nuestro país y que de a poco se han ido abordando. Es cierto que hemos ido avanzando, pero todavía se mantiene. Y las brechas por tramo de edad y cargo, en la información que estuve recogiendo, cuando se sale de la universidad o de institutos técnicos o la participación laboral en edades menores a 40 años, la brecha es de un 25%. Sin embargo, en la medida que aumenta la edad, en el caso de los hombres hay mucha mayor participación y además de responsabilidades versus las mujeres, donde disminuye cerca de un 42%. En el caso el cargo, cuando se trata de cargos más gerenciales, esta brecha sí disminuye en un 18%. Entonces, para ir contextualizando hacia dónde tenemos los desafíos y las oportunidades como mujeres en temas de inserción, no solamente laboral, sino en todas las actividades productivas. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Hoy día, a nivel global, primeramente, ¿qué es lo que nos está impactando? Y, por supuesto, todos los efectos de cambio climático se han ido haciendo muy marcados en todo el mundo y esto ha definido que hoy día hay cambios en las condiciones de producción. Estamos escuchando permanentemente en las noticias que hubo una helada, que hubo olas de calor, y eso está marcando mucho la producción a nivel del mundo
y cómo estamos enfrentando estos accidentes climáticos. De la mano de eso, también hemos visto que los recursos a nivel mundial se están haciendo cada vez más escasos, con presencia de suelos degradados y lo que nos marca y nos ha venido marcando no solo a nivel mundial, sino con mucha fuerza en Chile desde hace más de 12 años, la menor disponibilidad de agua. A su vez, esto, ¿no es cierto?, conlleva problemas de inseguridad alimentaria. Tenemos un aumento persistente de la población a nivel mundial, con menor suelo disponible y con factores de producción alterados, de los cuales nos vamos a tener que hacer cargo de aquí al 2030, 2050, que cuando uno hablaba de esos años parecía que era mucho tiempo para adelante, como que hablábamos de futuro muy lejano, y la verdad es que todo esto se nos ha venido cada vez más rápido haciendo una realidad. Tenemos una transformación social y rural, donde la fuerza de trabajo ha ido envejeciendo. Escuchábamos esto, que era una realidad en países como Europa, donde la natalidad era un tema y los países estaban cada vez con más porcentaje de personas mayores dentro del sistema, y resulta que hoy día, y con el último censo que dieron a conocer el mes pasado, el mes pasado creo que fue en Chile, ya estamos entrando en el mismo círculo en Chile. La migración que hay entre países y, por supuesto, las brechas de género que hay que ir abordando a nivel mundial. Y por otro lado, lo que ha impactado fuerte en el mundo en los últimos 10 años, y yo diría que en los últimos 5 con mucha fuerza, es todos los temas de digitalización y ciencia aplicada, donde hemos visto que se han ido incorporando diferentes tecnologías en diferentes áreas, la integración de la inteligencia artificial y todos los temas de tecnología y genética aplicada. O sea, estos son los grandes desafíos a nivel mundial. Ahora, ¿cómo estamos las mujeres integrando estos desafíos? Bueno, en el caso de todo lo que es el cambio climático y la mirada que estamos haciendo, es la transición a modelos más conscientes. O sea, el liderazgo femenino, las mujeres en general, se han integrado con una mirada que tiene que ver con incorporar medidas asociadas a sustentabilidad, a gestión eficiente de los recursos y con un enfoque regenerativo. Me tocó participar la semana pasada de un foro de mujeres y era impresionante la cantidad de investigación que se está haciendo con residuos de alimentos, con residuos de producción, con esta mirada hacia el desarrollo de la microbiología, y todas eran empresas o pymes lideradas por mujeres. En cuanto a los recursos escasos, ¿no es cierto?, el liderazgo femenino tiende a priorizar prácticas responsables. Lo comentaba recién, a partir de la gran escasez hídrica que hay en Chile, obviamente que necesitamos abordar este tema del agua como una gestión ya a nivel de cuencas, donde haya acuerdos colectivos, donde se integre no solo la actividad agrícola, sino que tenemos que integrar a la minería, a la sanitaria. O sea, hoy día, por llamarlo de alguna manera, nadie se salva solo, tenemos que integrarnos, y en ese caso los liderazgos femeninos tienen esta facilidad de tener una mirada integradora, articulan de mejor manera distintos estamentos, tienen un foco que es mucho más direccionado y por supuesto ahí es donde podemos hacer los mayores aportes. Integrar variables requiere de una mirada no solamente desde el punto de vista económico para sacar adelante un tema como el problema del agua en Chile, sino que tiene que tener una mirada ambiental y una mirada social. Y en eso, ahí estamos las mujeres aportando mucho. De más está decir, la transformación social y rural
los liderazgos femeninos son liderazgos horizontales, más colaborativos, las mujeres vinculan de mejor manera la rentabilidad con la responsabilidad social, cosas que en nuestro país hoy día es tan importante. Estamos en un momento en que tenemos que tomar medidas en todas las áreas. Queremos que el país surja, que mejoren los números en términos de rentabilidad económica, pero eso tiene que ir muy de la mano de cómo impacta en la sociedad también, y de ahí la responsabilidad que nos cabe a nosotras, participando en distintas áreas, en los gremios, en las universidades, en la investigación, en todo lo que sea una investigación también aplicada, pero siempre con la mirada del impacto social. La inseguridad alimentaria, como decía, es el gran fantasma que tenemos a futuro en el mundo. Y bueno, y ahí tenemos que estar con la presencia estratégica en la toma de decisiones, de qué manera vamos a informar e impactar en políticas públicas, y por supuesto también en la promoción de modelos de alimentación distintos, más sanos, con mayor integración para intentar un poco evitar estas modas que vienen muchas veces en términos de alimentación y que pueden ser tan perjudiciales para una alimentación sana en el mundo. Chile es uno de los países, como comentario, que tenía una mayor cantidad de niños en términos de obesidad en América Latina. Entonces, nos tenemos que hacer responsables también de todas esas tendencias. ¿Cuáles son entonces las áreas en que destaca el liderazgo femenino en Chile? Bueno, por supuesto, ciencia, tecnología. Hay startups que están desarrollándose con mucha fuerza, lideradas por mujeres. Esto es lo que nos convoca, son los tiempos que tenemos que asumir. Pensar hoy día de tener actividades donde no se integre la ciencia o la tecnología, de verdad que no tiene mucho asidero. Hoy día, si ustedes me preguntan cuál ha sido en la parte agrícola el mayor cambio de los últimos 5 años, es justamente la integración de la tecnología y la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Es que nos está permitiendo tomar decisiones en tiempo real, cosa que antes la agricultura era mucho de la experiencia, la intuición, los grandes visionarios, había mucho de transmisión a través de los GTT, cosa que sigue siendo válida, pero hoy día lo que nos da la data, lo que manejar los datos son estas decisiones en tiempo real, pero algo que va más allá, que es la adopción de la inteligencia artificial, que no solamente está permitiendo la decisión ahora, sino que proyectarla en el tiempo, es decir, estos modelos predictivos con algoritmos que integran distintas disciplinas, hoy día nos están permitiendo hacer predicciones y tomar medidas futuras para prevenir riesgos que podamos tener. Las mujeres están muy presentes hoy día también en los gremios, en los sectores empresariales. Cada vez tenemos más mujeres participando en directorios. Tenemos una presidenta de la CPC, de la SOFOFA. Hoy día yo estoy integrando el directorio de la Sociedad Nacional de Agricultura como vicepresidenta, y eso, créanme que de verdad le da una mirada diferente cuando uno puede participar de decisiones, por ejemplo, cuando se llevan al Ministerio de Agricultura demandas recogidas desde los gremios, y donde nosotras vamos integrando variables que son súper importantes para el desarrollo, que tienen que ver, por ejemplo, como lo comentaba recién, qué se está haciendo con las medidas de salacuna, qué se está haciendo. En el fondo es desde la mirada femenina, que vemos cuáles son las dificultades que tenemos para poder desarrollarnos mejor, canalizarlas y que puedan impactar en políticas públicas finalmente. Muchas mujeres en emprendimientos, como les decía, asociadas mucho a sostenibilidad.
Eso ha marcado, como les digo, perdón, la mirada de los últimos años. Tenemos que hacernos cargo de un mundo que está con mucho residuo, con mucha basura que se está integrando a los sistemas productivos, y cómo preservamos también en mejores condiciones todo lo que es la naturaleza a nivel mundial. Y por supuesto los liderazgos rurales, que son tremendamente importantes, como les comentaba, para canalizar las necesidades desde el campo hacia políticas que puedan impactar. Por ejemplo, nosotros quisiéramos hoy día que hubiera mayor conectividad. Estamos integrando mucha tecnología, mucha Big Data, pero sin embargo la desconexión que existe muchas veces con el mundo rural es importante, y eso pasa por conectividad y por mejorar condiciones de capacitación en el campo. Las mujeres ahí jugando un rol muy, muy intenso y muy importante. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene este liderazgo femenino, y que lo he venido conversando a través de toda la presentación? El desarrollo, por supuesto, de habilidades blandas, esta empatía para poder conectar mejor, intuición, que, oye, a veces nos dicen, oye, somos medias brujitas, pero es que así es. Hay una capacidad de entender mejor cuando se conversa a través de una asociación o a través de las visitas al campo. Perdónenme que yo me vaya siempre hacia el campo, pero es por mi profesión. He estado muy, muy ligada, como toda usted, a través de la agronomía y veterinaria, que son las que están presentes en este Zoom, del trabajo directo con el campo. Les decía, son liderazgos colaborativos, comunicación asertiva, que es tan importante, gestión del cambio, capacidad de adaptación, resiliencia, cómo no nos caemos, si nos caemos tenemos esta capacidad de ver como el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío, para sacar adelante proyectos, sacar adelante una investigación. Transformación organizacional, les comentaba yo de estos liderazgos que son más horizontales, menos jerárquicos, con más apertura. Y por supuesto, un gran compromiso con la ética y el compromiso social. No me puedo no incorporar en esta presentación una mirada al agro chileno, ya que estamos en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Es súper importante. Estas son cifras recogidas por la Sociedad Nacional de Agricultura, pero muchas veces no sabemos dónde estamos insertos. Chile tiene 75 millones de hectáreas continentales, de las cuales solo 1,8 hectáreas, 1,8 millones de hectáreas, se dedican a la producción de cultivos anuales y permanentes. Es decir, prácticamente ocupamos un 2,4% del territorio nacional. Y de eso, hoy día estamos regando 900.000 hectáreas, es decir, de solamente el 1,2% del territorio está con riego, ¿ya? Y aquí vienen los desafíos. O sea, tenemos un país que puede sonar muy pequeño en comparaciones con algunos de América Latina, pero que ha hecho un desarrollo del sector agrícola tremendamente importante y tremendamente incidente en la economía del país. Generamos más de 1 millón de empleos, entre empleos permanentes y no permanentes. Son más de 140.000 agricultores asociados a la actividad agrícola. Tenemos tratados de libre comercio con más de 34 países, y lo más importante de esto es que muchas de las empresas asociadas, o la mayoría, son pymes. Entonces, este es el orgullo del agro chileno, y que yo no podía dejar pasar de mostrárselo. ¿Qué exporta Chile al mundo? Nosotros tenemos el 56% de lo que se exporta, por supuesto, nuestro cobre.
y otros minerales que hoy día están tomando mucha importancia. Pero el cobre es como nuestra base, ¿ah? Siempre se ha hablado del sueldo de Chile. Así de importante el cobre, pero fíjense que los productos silvoagropecuarios, y si sumamos pesca y agricultura, suman el 31%. O sea, de verdad que nuestra actividad tiene una gran participación de lo que es la economía en Chile. Y yéndonos más al detalle todavía de estos 29.600 millones que aporta el agro, ¿dónde está basada esta actividad? En la parte agrícola, ¿no es cierto?, tenemos 13.100 millones, de los cuales los rubros más importantes, ¿no es cierto?, es la fruta fresca. Ustedes sabían hasta el año pasado o 2 años atrás la tremenda incidencia que tenía en el resultado económico las exportaciones de cereza. Lamentablemente esto se ha visto frenado en los últimos 2 años. La importancia de los vinos, las hortalizas procesadas, después en el rubro forestal, también gran aporte de la agricultura al país. Sector pecuario, ya que están la gente de veterinaria, la leche con 120 millones, la carne vacuna hoy día están con un muy buen precio, la leche lo mismo, carnes de ave y de cerdo, ahí ustedes pueden ver en la pantalla los aportes que hacen. Y los salmones, bueno, segundo país en el mundo exportador de salmones con una gran participación. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto es el orgullo nacional. De esto nos tenemos que sentir orgullosos en la carrera que escogimos, porque de verdad no solo estamos en una de las actividades más importantes del país, sino que aquí es donde hay mucho espacio para desarrollar, para incluirnos, para insertarnos en el mundo laboral. Tenemos un país diverso y con gran actividad en la agricultura. Y volviendo, ¿no es cierto?, al tema que nos convoca, la presencia femenina en el agro en Chile, las mujeres representan un 30% de la fuerza laboral en la agricultura chilena, y es en la fruticultura, el rubro donde yo estoy más relacionada, una de las actividades donde se genera mayor empleo, principalmente en todo lo asociado a la cosecha y el procesamiento de la fruta, ¿ya? Incluso desde aquí nació un símbolo social, digamos, que fue la llamada temporera, que era esta mujer que trabajaba durante la época de verano, participando de la actividad en los centros frutícolas, y que incluso marcó fuerte, ¿no es cierto?, nuestra sociedad. Hasta canciones se hicieron para identificar a esta mujer que trabajaba en el campo y asociada a la fruticultura. El sector genera más de 500.000 empleos directos e indirectos para mujeres, especialmente en sectores rurales, y eso cobra gran importancia. Y en posiciones de liderazgo y alta gerencia, si bien todavía quisiéramos que existiera más presencia, esto sí ha ido aumentando mucho la participación en los últimos años, y un 22% de los asientos hoy día son ocupados por mujeres. En el caso, y ya que estamos hoy día en una charla ligada, ¿no es cierto?, a la universidad, históricamente la agronomía era una carrera de baja participación femenina. Cuando yo ingresé a la universidad en los años 80, solamente éramos un 10% las mujeres. De verdad que uno entraba a la sala, yo que estudié en colegio de monjas, desde niña, solo con mujeres en el curso, entrar a esta aula donde prácticamente habían puro hombre, era realmente impactante. Sin embargo, la tendencia hacia los 2005, 2010 fue cambiando, y ya la participación femenina era de un 50%, y en los últimos años, del 24 al 26, sumado veterinaria, la participación es de un 47%, es decir, se ha mantenido
un ingreso equitativo prácticamente de hombres y mujeres a carreras de agronomía y veterinaria. Y sin menoscabar a nadie, pero es un hecho, la tasa de aprobación anual más alta, es más alta en las mujeres que en los hombres, un 87 por un 81%, y esto habla, ¿no es cierto?, de lo que yo les decía antes, esta condición de ser más machaca, más como ordenada, persistente, bueno, se refleja un poco en estos números que estoy mostrando. También ha aumentado la presencia en posgrado, prácticamente casi en un 10%, y también, ¿no es cierto?, nos habla de este anhelo y esta ganas de seguir aprendiendo, siempre ir mejorando la capacidad de mejorar intelectualmente los conocimientos. Entonces, bueno, dado todo esto, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, efectivamente todavía hay ciertos prejuicios sociales, hay carreras que todavía, a pesar de que agronomía ha roto bastante como las brechas, hay actividades como la minería, mucha tecnología que todavía siguen siendo principalmente abordadas por hombres. Nos faltan, como les comentaba, espacios de participación en zonas donde está la toma de decisión dura, y eso es en gerencia, en gremios, en ciencia y también en el Estado. Hoy día, claro, tenemos muchas más ministras, hemos tenido ministras de Agricultura, pero tenemos que aumentar la participación femenina en todos esos espacios de decisiones importantes, con información y con todas estas características que le hablaba yo de ser más articuladora. Liderar con propósito, políticas públicas, por supuesto, que favorezcan la integración de las mujeres al trabajo. Hemos avanzado, aún nos falta. Corresponsabilidad de redes de apoyo, les comentaba yo de que acá cobra mucha importancia el tema de las salas cunas, las cuidadoras. Fíjate que en un país que envejece, si bien hoy día todo el tema salas cunas se ha abordado de alguna manera bien, donde estamos teniendo una gran falencia es en las cuidadoras de adultos mayores. Hoy día hay muchas mujeres que no pueden salir a trabajar, no porque tengan que cuidar a su hijo, porque podrían efectivamente hacerlo en el horario que van a los colegios, tener algún tipo de trabajo asociado, pero con el cuidado de los adultos mayores esto se complejiza mucho. ¿Ya? También ha ayudado mucho el legado que nos dejó la pandemia de poder hacer home office o trabajar ciertos días o ciertas horas desde las casas. Eso ha facilitado la integración de mujeres al tema laboral, pero no está formalizado de manera transversal. Visión estratégica nos falta, ¿no es cierto? ¿Cómo influenciamos en la agenda? No solo ocupar una silla. A veces me pasa mucho, y yo lo observo mucho en directorios que participo, en que las mujeres tienden a callarse por no estar así, emiten la opinión cuando están hiper seguras de que no van a estar cometiendo un error. Y a veces eso nos limita a participar y a comunicarnos mejor. Entonces hay que bajar un poco el miedo a decir algo no adecuado, porque si no participamos no podemos tener un intercambio real en muchas de las decisiones que se están tomando en una mesa. Posibilidades de formación y educación continua, lo comentaba recién, si bien hemos aumentado la participación en temas de hacer posgrado o mejorar o perfeccionarse, todavía faltan oportunidades o más bien facilidades para tomar esas oportunidades, ya sea desde los tiempos hasta el financiamiento, que no es menor.
y, por supuesto, eliminación de sesgos y equidad salarial, como lo comenté al principio. Entonces, para ir concluyendo, obviamente el talento no tiene género, pero aún faltan brechas que tenemos que ir superando, principalmente, como comentaba, sectores como agro, minería y tecnología. El talento femenino no solo es inclusión, sino que es una ventaja competitiva que tienen las empresas. Está demostrado que cuando participan más mujeres dentro de una empresa hay un aumento en la productividad, y para qué decir a nivel país, también está comprobado en países donde hay mayor participación femenina, aumenta el PIB del país, y esos datos son reales. Las mujeres están liderando desde un enfoque diferente y necesario. Las principales barreras están siendo culturales, no de capacidad. Este cambio obviamente requiere de corresponsabilidad con nuestros hermanos o colegas hombres o nuestros pares, ¿no es cierto?, para que nos ayuden a esta inserción laboral. Y el liderazgo femenino en regiones y sectores productivos es clave para el desarrollo del país. El futuro del liderazgo en Chile será diverso o no será, ¿ya? Por lo tanto, impulsar el liderazgo femenino no es abrir espacios solo para mujeres, es abrirle una oportunidad al futuro de Chile. Así que yo estoy muy orgullosa de todo lo que se ha avanzado. Nos queda tarea, por supuesto, y espacios como este que ha permitido la universidad hoy día son tremendamente importantes para ir avanzando en este proceso. Así que esa es mi presentación. No sé si ahora vamos a las preguntas. Sí, Muchas gracias gracias, Carolina. Carolina. Muy, muy buena la presentación. Ahí yo fui anotando incluso algunos datos, así que muy agradecida porque la verdad es que fue una revisión muy integrativa, no solamente de la situación de la mujer en la agricultura o en el agro, sino que también en el país, ¿no? Y cómo hemos ido cambiando, transformándonos en un liderazgo, digamos, totalmente, como decías tú, necesario para el desarrollo cultural y el desarrollo del país. Así que muchas, muchas gracias por tu presentación. Ahí vamos a ir esperando las consultas que van a ir dejando en el chat. Yo sé que la Pilar tiene ya algunas preguntas para hacerte. Sí, Carolina, bueno, gracias la presentación y bueno, como algunas ideas claves, ¿cierto?, que nos deja, eh, bueno, que persisten aún, ¿cierto?, algunas brechas de participación, los salarios, el acceso sobre todo a los cargos de liderazgo y en estos sectores de la agronomía, digamos, vinculados al agro. Yo tenía una consulta con respecto a tu experiencia. ¿Qué barreras culturales? Porque, bueno, si bien es cierto, tal vez también hay una brecha cultural importante, pero ¿qué barreras culturales has observado o has vivido que dificulten el desarrollo del liderazgo femenino? Así como a grandes rasgos, dentro de la experiencia que puedas haber tenido en el agro. Mira, lo que pasa es que hay que diferenciar, Pilar, porque como te digo, yo que participo mucho en mi actividad profesional directamente en el campo como gerente agrícola de una multinacional, eh, todavía a nivel social medio, es que no quiero decir bajo porque no es bajo, pero a nivel social medio, el machismo persiste y es fuerte. O sea, la señora tiene que estar en la casa, la mujer es para los cuidados de la casa, y a pesar de que hoy día hay un cambio generacional donde toda la gente del campo quiere que su hijo estudie, que al menos tenga una carrera técnica, que no siga ejerciendo el oficio de sus padres,
siempre se privilegia más al hombre. Cuando falta cuando el beneficio económico no da para todos, es como que todavía existe esa tendencia más de favorecer al hijo varón, digamos. Cuesta, yo te diría que a mí, en lo personal, lo que más me costó profesionalmente en un principio era que te validaran, que tu opinión valía en términos de dejar una indicación en un campo lo mismo que un colega hombre. Eso, cuando yo partí no había mujeres asesoras, sí había mujeres en la academia, en investigación, menos, hoy día hay más, pero esa validación un poquito de que lo que dice el colega hombre puede tener más asertividad de lo que para la misma opinión de una colega mujer, eran cosas que yo creo que todavía hay que reforzar, ¿ya? O sea, yo diría que los sesgos van por ahí. Mucho machismo en la parte social media para abajo y de ahí para arriba el sesgo más tiene que ver con como el peso específico. ¿Ah? Sí, muchas gracias, Carolina. Tiene que ver tal vez un poco con el validar o en el fondo que se reconozca el criterio, ¿cierto? El criterio quizás en las opiniones, en la toma de decisiones, que las mujeres también de alguna manera tenemos que, no sé cómo decirlo, tenemos que también entregar y que también sea validado por las demás personas, en este caso quizás el género masculino. Ser más Así es galla, que... atreverse más. Sí, mira, a mí me pasa, yo tengo mucho, a veces por trabajo, tomar currículum, ¿no? Y es impresionante, llega un currículum de un colega y dice, ya experto en tal, para un cargo direccional, experto ya, trabajó en tal y tal. Tú ves ese mismo currículum que está postulando el hombre, una mujer, a la misma pega, ¿eh? Y la mujer lleva 10 cuestiones más y se ha sacado la mugre como en N áreas más para pensar que su currículum es igual de válido, ¿cachai? Y eso es un tema que es de certeza y de seguridad de lo que tú has estudiado, has aprendido, has validado, la experiencia. La experiencia es la misma, por eso yo decía, el talento no tiene género, la experiencia es tan válida para un hombre como para una mujer, entonces nosotros no tenemos por qué llenar 10 veces más el currículum para postular a una pega que un hombre, pues si la experiencia es la misma, ¿te fijas? Pero tenemos eso como que tenemos que ser el 2 por 1 para sentirnos más seguras. Sí, gracias, Carolina. Mira, tenemos otra consulta con respecto a los cambios, ¿cierto? Tú comentabas que el liderazgo, al menos el liderazgo femenino, era importante realizarlo con propósito. Sí. Pero acá, ¿es suficiente aumentar la participación femenina con este liderazgo con propósito o se deben cambiar los estilos de liderazgo en general? Yo creo que siempre que uno quiere que los cambios sean de verdad, tienen que ser apoyados de alguna manera, ¿ya? O sea, el cambio por sí y por gana es como cuando estaba la discusión de si las mujeres entrábamos a los directorios solo por mérito o por cuota, ¿ya? Yo creo que efectivamente el mérito en las mujeres es tremendamente importante, pero la cuota es necesaria. Es necesaria, porque si no, no avanzas. Porque si solo fuera por mérito, eh, costaría mucho más. Entonces, perfecto, la cuota es una herramienta que te va a permitir, ¿no es cierto?, darle peso a esta integración, porque la integración así de puras palabras va a ser, el cambio va a ir, pero va a ser más lento. Entonces, yo creo que ahora, dentro de esa cuota, por supuesto, no caer
en el lado contrario, que entró porque habían que meter mujeres. No. Siempre nosotros para eso tenemos que mantener el equilibrio de que si vamos, sea por meritocracia, porque podemos, porque sabemos, pero también porque estaba la oportunidad. Si no, se avanza más lento. Súper de acuerdo. Sí, y con respecto a lo mismo, por ejemplo, bueno, conversamos, ¿cierto?, que hay temas culturales, eh, pero también hay políticas públicas, están las empresas, ¿cierto?, y con todos sus directorios, digamos, o las culturas de las empresas también, y también la cultura social. Entonces hay como una integración de varias áreas, ¿cierto?, que va permitiendo este cambio. Pero de todas ellas, ¿cuál crees tú que es de dónde debe provenir principalmente este cambio en la visión? De ¿Desde la política nosotros, pública, desde la empresa o el área social, cultural? ¿O de nosotras mismas las mujeres? de O de nosotras, la casa. de Mm. nosotras, todas, mira, yo soy una convencida de todas las que hemos llegado a ocupar puestos, ya sea en un directorio, en como, no sé, ustedes, decanas, jefas de carrera, yo en los directorios de gremio, la integración real depende de nosotras. Y mira, yo aquí voy a decir que algo que es súper políticamente incorrecto, pero muchas veces el peor enemigo que tiene una mujer para ascender a un espacio de poder es otra mujer. Porque como hay sido la que está ahí, y pasaba mucho que tú no encontrabas como eso, oye, ven, ya, vamos, empujémosla, abramos más espacio. Entonces, esto, obviamente, políticas públicas, sí. Apoyo del Estado, sí. Apoyo de la academia, sí. Apoyo de las empresas. Hoy día las empresas, créeme que son mucho más abiertas a recibir mujeres que muchos otros organismos. Hoy día las empresas están, quizá, como decía yo, por un tema de instrucción, oye, tenemos que incorporar un cierto porcentaje de mujeres a puestos estratégicos, porque se han convencido del aporte que generan, eh, pero tenemos que validarnos más nosotras. Yo creo que el legado que cada una puede dejar es tremendamente importante. Visibilizar, fíjate que yo pertenezco a un grupo que se llama Nosotras, que es una revista que es gratuita, es una revista online, pero que nos hemos dedicado desde que partió a visibilizar el rol de las mujeres en distintas áreas y cómo empujarlas, cómo empujar a una que está metida en pymes, porque si nosotros queremos realmente que esta integración sea real, tenemos que ir a golpear puertas, pero no golpear despacito, golpear, decir, oye, aquí tenemos posibilidades, aquí hay oye, si es que es verdad, los liderazgos femeninos tienen un aporte tremendamente incidente en el resultado del clima laboral. El clima laboral cambia, el clima dentro de una institución cambia. Entonces, hay que empujarlo y mucho depende de nosotras. Políticas públicas, desde lo social, apoyo a la gente dentro de lo que hago. Yo apoyo mucho, por ejemplo, a las mujeres en el campo, que tengan, desde generar un lugar para trabajar con otro entorno. A veces son esos pequeños clics que van haciendo el que la integración sea real y que tú motives, porque esto pasa por motivación. El día de mañana, tú, Pilar, la Karen, la Lorena, oye, tienen que inspirar para que también exista oye, para allá quiero ir yo, esto me gustó, aquí podemos aportar, aquí podemos hacer. Pues si no, al final, mira, yo siempre digo, la inteligencia artificial hoy día está ocupando espacios en todo y te está dejando sin digitadores, pero algo que nunca, creo yo, va del todo poder hacer, este sentido de lo como más aglutinador, como esa cosa diferenciadora que tenemos las mujeres. O sea,
para allá avancemos en tecnología, avancemos en ciencia, avancemos en todo, pero que no se nos olvide nuestra condición de humanidad. Y esa condición de humanidad, las mujeres la llevamos súper marcada. Eso, sí, gracias Carolina. Y mira, bueno, ahora quizás otra consulta un poco más desde nuestra mirada como institución educativa y tal vez desde tu vereda, ¿cierto? Como líder, digamos, dentro del área, pero ya en el mercado. ¿Qué acciones crees tú que nosotros podríamos implementar a nivel institucional como una institución educativa para fomentar el liderazgo femenino? Por ejemplo, en nuestro propio currículum, en nuestra propia carrera de agronomía, de medicina veterinaria, ¿cómo podemos eh, fomentar este liderazgo en las mujeres, en nuestras estudiantes, digamos, que van a ser futuras profesionales del agro? Yo creo, mira, las universidades, Karen, yo lo he dicho, o sea, Pilar, perdona, yo lo he dicho siempre, tienen que ir con los tiempos. Y el adaptar las mallas curriculares a los desafíos actuales es muy importante. O sea, cuando yo estudié, no estudiábamos ni clima, no estudiábamos ni planificación de gestión, porque no eran los temas de ese tiempo, era cómo saber regar, cómo saber producir, cómo se podaba, Y hoy día el mundo te exige integrar otras habilidades, sobre todo para los profesionales que van a salir a la calle, tienen que estar preparados. Por ejemplo, yo te digo así, llevándolo al tema doméstico, yo tengo niñita y niñito, ¿ah? Y antes era, usted la escoba para barrer y usted para que mate la araña, ¿ah? Era así el diferenciador. Hoy día tú tienes que criar, ¿no es cierto?, profesionales que se adapten al medio que se van a encontrar y se van a encontrar con problemas que tienen que ver con cómo desarrollar una agricultura sustentable, cómo desarrollar una agricultura con menor impacto, una agricultura inteligente que aproveche los residuos, una agricultura que tenga incorporada, ¿no es cierto?, toda esta ola de datos y todo, y que por supuesto tenga esta mirada desde el cuidado de la tierra, del medio ambiente, de todo. Sociales, temas sociales, por supuesto. Si lo que hacemos desde la universidad y de las tecnologías o lo que sea, va a tener un impacto social abajo. Oye, o porque vamos a dejar de generar más trabajo, o porque vamos a tener que a esa gente darle herramientas y capacitación para que su trabajo cambie. Entonces quizás vamos a necesitar agrónomos, veterinarios, gestores del cambio, que permitan hacer el link entre este mundo tecnológico de data, de información, de todo, cómo lo integramos y los vamos haciendo como te digo, este link entre ambos mundos. Yo creo que los profesionales hoy día hay que prepararlos para eso, porque no solamente tú vas a preparar un profesional que sea seco en la adquisición de todas estas habilidades, sino que al mundo que lo vas a integrar. Y ese mundo hoy día tiene una desconexión súper alta muchas veces, sobre todo en la parte agrícola, con toda esta mar de tecnología y de inteligencia, qué sé yo. Entonces, me parece que las universidades tienen que tener esa posibilidad de generar profesionales muy conectados con lo que van a salir a hacer afuera. Gracias, Carolina. Hay una consulta en el chat, bueno, hay algunos comentarios, vamos a ir con la pregunta. Excelente presentación, dice María Torres, desde Palena, qué bonito Palena. Y pregunta, ¿cómo incorporamos mayor presencia en zonas aisladas que integren mujeres para asistencia técnica? Cambio generacional, nos dice, donde no hay acceso a capacitación por distancia geográfica.
Oye, es que eso es una súper buena pregunta, porque ahí es donde el Estado tiene que tener un rol y las universidades. Las universidades, de hecho, ya se han abierto, ¿no es cierto? Ya no es solo Santiago, Viña o Valparaíso. Las universidades hoy día se están abriendo a las distintas realidades del país. Fíjate que yo defendía mucho la uva de mesa cuando estaba en fruticultura, porque la uva tenía esa posibilidad de que la producías en el desierto como la producía en el lugar más frondoso. Entonces quizás tenemos que estudiar cómo territorialmente vemos las oportunidades, cómo hacemos que este país salga del centro y ver las posibilidades que hay en la zona sur de Chile. Hoy día el agua se está corriendo al sur. Hoy día el sur está siendo nuestro nuevo polo de fruticultura. La mayor cantidad de fruticultura hoy día está entre la sexta y la séptima región. Años atrás teníamos la tercera, la cuarta que dominaban en el mundo vero. Entonces, efectivamente, tenemos que ver como Estado vamos abordando las posibilidades de integrar y de ahí convocar tanto a las universidades como a las instituciones técnicas a ir a capacitar y dar habilidades para que se desarrollen esos polos en distintas zonas de Chile. Lo decía, Chile es un país riquísimo. Tenemos que ver cómo generamos esos polos de oportunidad, sobre todo para la gente de zonas más aisladas. Bueno, ahí tuvo de manera importante el desarrollo del cultivo del salmón, que ha generado tanto trabajo para esa área, pero hay millones de otras oportunidades que hay que ir explorando y ahí la universidad es el punto de anclaje para poder capacitar y dar oportunidades. Gracias, Carolina. Y otra pregunta, Cecilia Paredes, académica, nos consulta, ¿qué tan abiertas están las empresas del sector agrícola a probar biofertilizantes elaborados a partir de residuos? Súper abiertas. Oye, me encanta porque esto es una súper buena pregunta y ahí necesitamos enlazar la academia. Hay un mundo que estaba bajo el suelo, que nosotros siempre mirábamos del suelo para arriba y cada vez nos damos más cuenta que existe un mundo de la superficie hacia abajo que está dominada por microbiología, por ese mundo entre bacterias, hongos, levaduras, todo, que son justamente los que aprovechan de mejor manera estos residuos y nos van a permitir generar como materia viva o suelo vivo para ir prescindiendo cada vez más de todas estas cosas que nos están cuestionando hoy día, que el uso de fertilizante inorgánico, el tema de la huella de carbono, o sea, de verdad, ¿cómo se llamaba la académica, la profe? Cecilia Cecilia. Paredes. Cecilia, Y ahí o indica sea, que ella trabaja con residuos, su área, de hecho, Carolina. es que es una maravilla. Nosotros estamos integrando mucho. Esto es empezar a ver el mundo con otra mirada, pues te fijas, y ahí es donde las investigadoras, es lo que yo decía, hay mucho desarrollo de mujeres desarrollando microbiología del suelo, porque está esta inquietud de no mirar lo establecido para arriba, es como, oye, ¿cómo impacto menos? ¿Cómo soy más sustentable? ¿Va? Y ahí las mujeres la llevan en ese desarrollo, así que súper abiertas. De hecho, en la empresa en que yo estoy, estamos trabajando fuerte en incorporar este tipo de tecnología. Oye, y no es porque a la empresa se le ocurrió, ¿ah? O sea, lo que yo decía recién, aquí tiene es como cuando hay una demanda, te obliga a tomar otro tipo de decisiones. Y hoy día, si nosotros queremos ir a muchos países en Europa, son súper cuestionados todo el tema. O sea, ellos están ya en una mirada de una agricultura muy regenerativa, muy sustentable. Entonces te dicen, oye, no, más de 2 moléculas, no sé, o más si vienen con residuos de esto tampoco. Entonces también nos ha obligado a la empresa privada que queremos exportar y abrirnos al mundo a adoptar estas tecnologías porque si no, no va. O sea, no hay espacio. Muchas gracias, Carolina. Y hay comentarios, felicitaciones, excelente charla. Cecilia dice que se va a poner en contacto contigo, así De que todas yo la voy a maneras, dejar en contacto.
Gracias, Carolina, nuevamente por tu tiempo y tu disponibilidad para con nosotros. Lorena, No, muy enriquecedora la charla, la verdad es que fue además muy entretenida escuchar, Carolina, las diferentes visiones, las diferentes aristas donde podemos ir también apoyando el desarrollo de la mujer. Así que muchas gracias por tu comentario, por tu experiencia y por tus conocimientos en este tema. Así que muy agradecida y muchas gracias a todos también por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, muchos besitos, gracias. Chao, chao, que estés muy gracias, bien. Buen Carolina. día, buena Chao, semana. chao. Buena semana a todos. Igual.